Hola, buen día, bienvenidos a la séptima unidad del curso de CSS. En esta oportunidad vamos a hablar sobre variables. A partir del año 2018, CSS sacó las variables, pero en realidad su nombre exacto eran Custom Properties, hasta que las W3C las empezó a llamar variables. ¿Pero por qué se llamaban Custom Properties? Es decir, propiedades personalizadas. ¿Por qué no variables? Hay dos razones importantes para llamarlas así. El valor es heredado a los hijos y porque el valor puede ser redefinido en cascada. Ya en la primera unidad hablamos sobre cascada, es decir, que si yo defino el valor de una variable y después más abajo le defino otro valor, pues va a tomar según la cascada, es decir, el segundo. Eso quiere decir. Y que el valor es heredado por los hijos, ya más adelante vamos a hablar porque las variables se definen por medio de un pseudoelemento llamado root. Estos dos conceptos, cascada de herencia, son muy propios de las propiedades CSS y no tienen relación con un comportamiento de una variable normal de programación. Por eso es más apropiado llamarle custom properties, pero generalmente estamos acostumbrados a llamarles variables. El scope de una variable en el contexto en el cual es el contexto en el cual existe y puede ser invocada, por ejemplo, en la mayoría de los lenguajes de programación, tiene un scope de bloque o uno global. En las variables de CSS, en cambio, no tienen scope. El scope no es de bloque, sino que es por medio de la herencia. Son utilizables en cualquier hijo o descendiente, ya que quedan en todo el DOM o se pueden utilizar en todo el DOM del elemento en el que fueron declarados. Es por esto que si queremos que una variable sea global, es decir, que sea accesible desde cualquier lugar del proyecto, la declaramos en la pseudoclase root. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para empezar a crear nuestras variables en CSS puro. Es usar la pseudoclase root y dentro de estas pseudoclases que vamos a empezar a crear nuestras variables. Esta pseudoclase apunta al elemento más alto del DOM, que sería la etiqueta HTML. La etiqueta HTML es como la raíz o el punto de partida de nuestro proyecto. Es la etiqueta más alta o la etiqueta padre del body, que es como la que consideramos por lo general la más grande o la más antigua. Y el root hace referencia directa a esta etiqueta que es HTML, pero tiene más especificidad que el selector de etiqueta. Entonces, eso significa que las variables CSS existen en el DOM, por lo cual pueden ser leídas y manipuladas por funciones de JavaScript y por los hijos de esta etiqueta HTML, es decir, el resto de los elementos de mi proyecto por todo mi proyecto. Entonces, esa es la explicación del por qué nosotros para declarar variables en CSS tenemos que utilizar este sobreelemento. Entonces, ¿cómo empezamos a crear variables? Con un guión medio, por ejemplo, voy a poner el color verde de la cabecera, el color de cabecera. Vamos a coger este color que es el que usamos para la cabecera y el que usamos en todo el proyecto y ese va a ser el valor de este color. Entonces, básicamente es dos líneas, dos guión medio, el nombre de la variable, lo ideal es separarlo por guión medio, dos puntos y el valor. Entonces, ya cuando vayamos a llamar esta propiedad, sí, porque es una propiedad que creamos, se convierte en una propiedad personalizada, la llamamos utilizando la función var y adentro ponemos el nombre de nuestra variable. Así el proyecto debería funcionar correctamente bien. Aquí, por ejemplo, cambiamos el color del nav, que sería esta cabecera aquí que tiene mi nav. No se modificó, sigue igual. Entonces, ¿cuál es la función o la utilidad principal de las variables? Es, por ejemplo, en un proyecto ya más grande, para que un proyecto sea escalable, si nosotros algún día queremos hacer cambios en el proyecto, es muy importante tener todo, las fuentes, se pueden también poner los márgenes, la tipografía, los colores,
imágenes en variables y ya cuando se requiere hacer un cambio, uno solamente cambia pues el valor de la variable y este se refleja en todo el proyecto. Entonces vamos a utilizar este verde, vamos a quitarle la palabra header porque ese verde se utiliza prácticamente en todo el proyecto. Voy a modificar aquí. Entonces voy a buscar que donde aparezca este color yo lo voy a reemplazar por color por esta variable. Listo, entonces ya vemos que en el único lugar de nuestro proyecto donde aparece el código del color verde que usamos en los botones, en el header y en otras partes de nuestro proyecto, está solamente en la variable. Ya, por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio general y que mi color principal, en este caso esta aplicación, no sea el verde, sino otro, simplemente hago el cambio de la variable y este cambio se haría en todo el proyecto donde estoy utilizando esta variable. Esa es la ventaja principal, escalabilidad y facilidad para hacer los cambios en las aplicaciones. Entonces, voy a hacer el cambio para comprobar esto. Yo quiero ahora este azul, ¿qué va a pasar con mi aplicación? Perfecto, lo hicimos, le cambiamos el color a los botones y al header, que es como el color verde que estaba en prácticamente toda nuestra aplicación. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, con la tipografía. Puedo crear otra variable que sea tipografía. En este caso, pues vamos a ponerla Open Sans. ¿Y dónde está Open Sans? Vamos a reemplazarla por o sea, que lo que voy a hacer es que se reemplace a todo mi proyecto donde aparece Open Sans, va a quitar lo que está en rojo y va a reemplazarlo por lo que yo le estoy colocando, que es reemplazar todo, sí, pues ya automáticamente reemplaza todo y ya no debo tener Open Sans en ningún lado, creo que se cambió aquí también, poner Open Sans. Eso es lo peligroso de hacer eso, que también se cambia en la raíz y luego tenemos errores, pero es muy útil cuando hay que hacer muchos cambios. Entonces vamos a ponerle un tipo de letra diferente para poder ver el cambio. Vamos a ponerle que es cursiva. ¿Ven? Entonces se hizo el cambio en todo el proyecto solo cambiando una sola variable. Esa es la ventaja de usar variables. Aquí hay muchas más cosas para automatizar. Por ejemplo, cuando se repiten también cantidades, márgenes, puedes también crear una sola variable y donde se repite simplemente colocar var y el nombre de la custom que tú creaste. Otro punto importante y son los webkeys o las etiquetas de propiedades de navegador y propiedades experimentales. Aquí tenemos los navegadores más utilizados, Mozilla, Opera, Internet Explorer, Chrome. Para cuando queremos hacer un diseño o una maquetación frontend que se vea igual en todos estos navegadores, hay que usar unas etiquetas o unas propiedades de los navegadores que nos permiten que se vean lo más parecidas posibles. ¿Qué son? CSS ha incorporado una novedad que seguramente ya la has visto, por ejemplo, en las librerías. Se trata de los prefijos CSS de navegadores y se aplican algunas propiedades CSS que todavía no están aprobadas por la W3C o para que nuestra maquetación se vea homogénea o lo más parecida posible en todos estos navegadores. ¿Cuáles son estos prefijos? Aquí tenemos una tabla donde nos muestra el prefijo y los navegadores a los que corresponde. El WebKey corresponde a Chrome, Safari, Android y iOS. Si se fijan, todos los prefijos tienen un guión medio antes y al final, al principio y al final. La de Mozilla es Moz, la de Opera es guión medio o guión medio y MS representa Internet Explorer al nuevo Edge. ¿Por qué son necesarias? Porque en Internet Explorer empleaba, por ejemplo, Internet Explorer
empleaba un motor gráfico que generaba muchas compatibilidades con los estándares, incompatibilidades con los estándares de la W3C. Entonces, en estos casos en los que, por ejemplo, cada navegador interpreta las reglas de CSS creadas por la W3C a su manera, esto se debe a que los navegadores tienen su propio motor gráfico, es decir, un sistema de renderizado que les permite transformar el código tanto HTML como PHP o CSS según sus propias reglas. Entonces, por ejemplo, Internet Explorer usa el motor Trident, los de Mozilla usan Gecko, los que usan Opera usan un motor que se llama Presto, Chrome y Safari usa el motor WebKit. Además de eso, resulta que HTML es un lenguaje declarativo que únicamente indica lo que se debe representar y no cómo se debe presentar. Entonces, este es un problema para los frontend o para nuestras maquetaciones, porque entonces cada navegador hace caso y pone las reglas del CSS que declaró la W3C, pero como no dice cómo se deben presentar, lo hace cada uno a su manera y por eso necesitamos estas etiquetas o estos prefijos. Bueno, ya vimos la teoría y cómo se usan estos prefijos como para entenderlo mejor. Aquí tenemos un ejemplo de un div donde estamos usando la propiedad transform. La primera sería la especificación oficial normal, una propiedad de CSS que se llama transform. Sería la que nosotros haríamos por lo general, solo esa línea. Sin embargo, para que nuestra maquetación se vea similar en todos los navegadores y funcione, tenemos que hacer esa misma propiedad transform con el WebKit para Chrome, con el Moz para Mozilla, con el MS para Internet Explorer y con el O para Opera. Entonces es un ejemplo. Y después de los dos puntos, pues es la propiedad el valor, perdón, de transform que nosotros queramos colocar. Y así quedaría pues nuestro código, en este caso con esa línea de transform, pero se multiplicaría como en 5 líneas adicionales para que se asegure de que funcionen todos estos navegadores. De esta forma podemos utilizar varios prefijos para asegurarnos que nuestra funcionalidad tenga un comportamiento similar en todos los navegadores. En este ejemplo podemos ver, como ya les expliqué, que transform se refiere a los navegadores que tengan implementada la especificación definitiva por completo e ignorará el resto. Por ejemplo, si yo entro en un navegador que tenga implementada la especificación normal de transform, solo me va a tomar la primera. Pero si yo entro, por ejemplo, a una versión más antigua o a otro navegador que no la tenga implementada, él va a tomar el transform del WebKit que le corresponda, el Moz o el MS o el WebKit. Y pues hace caso omiso al resto de los prefijos o de las propiedades que estén ahí, va a tomar la que le aplique. Pero ¿cómo nosotros podemos saber qué propiedad está implementada o cómo está implementada en cada navegador? ¿Cómo puedo yo tener una visión completa para que mi maquetación quede perfecta y yo pueda hacer validaciones de acuerdo a eso, de tal manera que nunca un usuario vea mal, diferente o desordenada mi maquetación por culpa de estas diferentes versiones en los navegadores? Pues hay una página muy buena que se llama I Can Use, donde tú puedes consultar cada propiedad de CSS. En este caso, el ejemplo que nosotros estábamos viendo, consultamos la propiedad transform y aquí nos dice en cada uno de los navegadores en qué versión la soporta y en qué no. Por ejemplo, en Opera a partir de la versión 10.1 ya no la soporta y no te va a funcionar la propiedad transform. Entonces, por eso es que algunas páginas, por ejemplo, cuando tú entras, no te muestra la página y te dice, ven, esta página se va a ver mucho mejor si la abres en otro navegador o si lo actualizas en tal versión. Entonces, estos son validaciones que sirven para asegurarnos de que nuestro usuario final no vaya a ver nuestra página desordenada, mal, fea. Entonces esto es un dato importante. Aquí podemos buscar las propiedades que necesitemos. Recuerden que les había dicho que Grid soporta el 85%, es soportado por el 85% de los navegadores. Pues esta página nos confirma que así es. ¿Cómo leemos esto? Las partes rojas son como las primeras versiones de los navegadores
Obviamente Grid salió a partir, creo que hace 3 años, 2017-2018, y es a partir de esas versiones que salieron, que las actualizaciones de esos años, que Grid es soportado, por ejemplo, en Chrome y en Mozilla. Hay uno que se llama Opera Mini que no te va a funcionar ahí Grid. En el resto, bueno, tampoco en este que se llama Baidu Browser. En el resto te lo soporta perfectamente, es decir, que tendrás que hacer validaciones para que si alguien abre tu página en estos dos navegadores, pues los redirijas o les pidas al usuario que lo abran o en Chrome, en uno de los navegadores más comunes y más usados. Sin embargo, para facilitarnos la vida y no tener que repetir todas estas líneas de código de los WebKits, de los mods, para que utilicemos los prefijos, hay un plugin muy bueno que se llama AutoPrefixer, que puedes buscarlo en la sección de plugins de Visual Studio. Abajito dice cómo usarlo, nos dice que colocando F1 y buscando AutoPrefixer, presionas Enter y él te agrega, ¿cierto? Aquí tenemos un código pequeñito, por ejemplo, la propiedad transform, display, box sizing, estos necesitarían los prefijos. Vamos a probar F1, AutoPrefixer. Él agrega automáticamente todo el código que necesitas, los prefijos que necesitas para que funcionen todos los navegadores. Eso es todo por el video de hoy. Recuerden que cualquier comentario o duda en la sección de comentarios. Muchas gracias, buen día.